Durante décadas te vendieron una historia perfecta. En 1953, Swanson supuestamente tenía 260 toneladas de pavo sobrante viajando de un lado a otro en 10 vagones refrigerados porque no había dónde guardarlo. Entonces apareció un vendedor llamado Jerry Thomas. Puso el pavo en bandejas de aluminio con divisiones y así nació la TV Dinner. Es una gran historia. Redonda. Fácil de recordar. Casi demasiado perfecta. Porque probablemente no sea verdad. Antiguos empleados la negaron. La propia Swanson nunca se puso de acuerdo sobre quién tuvo realmente la idea. Y en cuanto esa historia se rompe, todo cambia. Porque entonces aparecen 3 preguntas mucho más interesantes. ¿Cómo se fabrica realmente una comida congelada? ¿Quién la inventó de verdad? ¿Y por qué un producto diseñado para hacerte la vida más fácil terminó cambiando para siempre la forma en que millones de familias cenaban? La respuesta no empieza con Swanson. Empieza antes. Empieza en plena guerra. Y empieza con un hombre cuyo nombre casi desapareció de la historia. En 1944, un inventor de Nueva York llamado William Maxon cometió un accidente doméstico que terminó cambiando la alimentación moderna. Congeló coliflor sobrante, se olvidó de ella y, según la historia, la probó mucho tiempo después. Seguía sabiendo bien. Lo que para cualquiera habría sido una anécdota sin importancia, para él fue una revelación. Maxon entendió algo antes que casi todos. Si un vegetal podía sobrevivir al tiempo y al frío sin arruinarse por completo, quizá una comida entera también podría hacerlo. Y eso fue exactamente lo que construyó. No una sola porción de carne, no una lata, no un alimento aislado. Una comida completa, una proteína, 2 acompañamientos y una bandeja dividida en compartimentos. Después, llevó la idea a la Marina de los Estados Unidos. En lugar de servir carne enlatada y comidas impersonales, los pilotos podían recibir bistec o jamón caliente con vegetales, calentados en un pequeño horno que el propio Maxon también había diseñado. A esas comidas las llamó Sky Plates. Después de la guerra, el concepto siguió vivo. Pan American Airways sirvió comidas similares a pasajeros civiles. Más tarde, Maxon intentó llevar la idea a las tiendas bajo otro nombre, Strato Meals. Ese detalle importa mucho más de lo que parece. Porque antes de que Swanson convirtiera esto en un fenómeno nacional, la idea esencial ya existía, ya estaba pensada, ya estaba probada, ya estaba funcionando. Y aún así, casi nadie recuerda su nombre. Luego llegó la parte que sí quedó en la memoria colectiva. En 1953, Jerry Thomas volvió de un vuelo de Pan American, donde le habían servido una comida caliente en una bandeja desechable. Regresó a la oficina, presentó el concepto como una idea nueva y ahí empezó la explosión comercial. Eso significa que el corazón del invento no nació en Swanson. Ya llevaba años volando a 30,000 pies de altura. Pero Thomas sí aportó algo decisivo, el nombre. La llamó TV Dinner, y ese nombre fue una obra maestra del marketing. Después de la guerra, los televisores estaban entrando en millones de hogares. Todo lo que sonara moderno, cómodo y conectado a una pantalla tenía ventaja. No solo bautizaron el producto pensando en la televisión, también diseñaron el empaque para que pareciera un televisor. No estaban vendiendo solo comida. Estaban vendiendo una nueva forma de vivir la noche. Los números se dispararon. Primero miles, luego millones, después decenas de millones. Y mientras el país memorizaba el nombre TV Dinner, William Maxon se iba borrando del relato. El hombre que había resuelto el problema años antes quedó reducido a una nota al pie en la historia de otra compañía. Pero aquí viene la parte que casi nadie cuenta. Una TV Dinner no es una sola comida recalentada. Es una maquinaria de precisión escondida dentro de una bandeja. Porque una TV Dinner no se fabrica como un solo producto. Se fabrica como la unión de varios productos distintos, producidos por separado y sincronizados al final con una precisión casi obsesiva. Empieza con el pavo. Las aves enteras se cocinan en hornos industriales.
Luego se enfrían. Se deshuesan con ayuda de maquinaria y se cortan en porciones medidas al gramo. La salsa se cocina aparte, en marmitas enormes, en lotes de cientos de litros. Se sazona y se mantiene a la temperatura exacta hasta el momento de dosificarla. El puré de papa corre por otra línea completamente distinta. Las papas se pelan, se hierven, se trituran con mantequilla y leche y se bombean hacia moldes o dosificadores. Las verduras, como ejotes o maíz, muchas veces ya llegan desde otra planta, blanqueadas y congeladas individualmente mediante el sistema IQF para conservar forma, color y textura. Y el postre, un brownie o un cobbler, se hornea, se corta y se porciona en otra línea adicional. Eso significa que no estás viendo una sola comida. Estás viendo 4 alimentos distintos, con 4 texturas, 4 procesos y hasta 4 ritmos de producción diferentes, avanzando al mismo tiempo hacia un mismo destino. Ese destino es la línea de ensamblaje. Las bandejas vacías, con varios compartimentos, avanzan por una cinta transportadora. En cada estación, una máquina deposita una cantidad exacta de uno de los componentes en el lugar correcto. Aquí, el pavo. Encima la salsa. A un lado el puré. Luego las verduras. Al final el postre. Todo está calculado. Demasiada salsa y se invade el compartimento de las papas. Muy poca carne y el cliente lo nota. La diferencia entre una bandeja correcta y una defectuosa se mide en gramos. Desde fuera parece una cena simple. Desde dentro es una coreografía industrial milimétrica. Y aún así, eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que pasa después. Una vez selladas, las bandejas entran en un túnel de congelación rápida, normalmente entre -30 y -40 grados Celsius. Toda la comida debe congelarse por completo en apenas 30 a 90 minutos. Y aquí la velocidad lo es todo. Cuando la congelación ocurre rápido, se forman millones de cristales de hielo pequeños. Eso ayuda a conservar la estructura celular del alimento. Pero cuando el proceso es lento, los cristales son menos, sí, aunque mucho más grandes. Y esos cristales rompen paredes celulares. Ahí nacen las verduras blandas, la carne seca y esa textura triste que todos reconocen al recalentar algo mal congelado. Luego aparece otra revolución, una que casi nunca se ve: el envase. En 1953, la bandeja de aluminio iba al horno y tardaba unos 25 minutos. Décadas después, llegó la bandeja plástica para microondas y la promesa cambió por completo. 5 minutos en lugar de 25. Pero el microondas tiene un problema. No calienta de forma uniforme. Los bordes suelen calentarse antes que el centro. Para corregir eso, los ingenieros recurrieron a una solución brillante: el susceptor, una película metálica ultrafina, más delgada que un cabello, adherida a zonas específicas del envase. Ese pequeño material absorbe energía del microondas y la convierte en calor directo. Gracias a eso, la base de un brownie puede quedar algo más crujiente y la parte inferior de un trozo de pollo puede dorarse mejor. No es magia. No es suerte. Es ingeniería de materiales escondida dentro de una comida de 5 minutos. Y todavía hay otra capa más. Porque la bandeja que compras hoy puede reunir ingredientes cocinados y congelados en momentos completamente distintos. Pavo preparado meses antes. Papas procesadas en otra etapa. Maíz congelado en otra planta, incluso en otra región. Meses enteros de cadena de suministro comprimidos en el tiempo que tarda un microondas en sonar. Lo que empezó como una solución práctica para alimentar pilotos y pasajeros, terminó convirtiéndose en una categoría gigantesca. Hoy, la lógica de la comida lista para calentar se ha extendido por supermercados, oficinas y cocinas de todo el mundo. Ya no hablamos solo de pavo con puré y verduras. La categoría se multiplicó en todas direcciones. Opciones para controlar calorías, porciones más grandes, líneas orgánicas, recetas étnicas, platos preparados para distintos estilos de vida.
Japón llevó la comida congelada hacia la estética del bento. India tiene versiones congeladas del thali. México tiene bandejas de enchiladas listas para calentar. Una idea nacida en un contexto militar terminó metiéndose en la rutina diaria de familias enteras en distintos continentes. Pero el cambio más profundo no fue gastronómico. Fue doméstico. Antes de la TV Dinner, la familia estadounidense se sentaba alrededor de una mesa, mirando a otras personas. Después, cada persona podía tener su propia bandeja, mirando a una pantalla. El producto fue diseñado exactamente para eso. El nombre lo decía. La caja lo insinuaba. El formato encajaba en una mesita frente al televisor. No solo vendieron una cena, rediseñaron el lugar donde la cena ocurría. La televisión fue el gran motor cultural de ese cambio. Claro, pero la TV Dinner fue el objeto físico que volvió ese cambio fácil, cómodo y automático. Quitó fricción, quitó esfuerzo, quitó pasos. Y cuando algo elimina suficiente fricción, deja de sentirse como una elección. Empieza a sentirse como la nueva normalidad. Ahí está la verdadera fuerza de este producto. No solo alimentó gente, reorganizó hábitos. La mayoría de las invenciones nacen de una pregunta simple. ¿Cómo hacemos esto mejor? La comida congelada nació de otra muy distinta. ¿Cómo hacemos que todo esto desaparezca? Sin preparación, sin habilidad, sin platos que lavar, sin necesidad de poner la mesa, sin esperar, sin pensar demasiado. Y funcionó tan bien que junto con el trabajo, también eliminó algo que nadie planeaba perder. La próxima vez que levantes la película plástica de una comida congelada, piensa en lo que tienes delante. Pavo cocinado meses atrás, papas de otra temporada, maíz congelado en otro lugar, un brownie dorado gracias a una película metálica más fina que un cabello, 4 líneas de producción, un punto de ensamblaje, un congelador industrial, una caja. 5 minutos. Listo. Toda una infraestructura construida para que no tengas que pensar en la cena. William Maxon tuvo una idea antes que casi todos. Jerry Thomas tuvo el nombre perfecto en el momento perfecto. Y en algún punto entre esos dos hombres, la mesa familiar estadounidense se volvió un poco más silenciosa. Skyplate, Stratomeal, TV Dinner. 3 nombres para una misma idea. Alimentar a alguien sin pedirle casi nada a cambio. 80 años después, seguimos usando el invento. Lo que casi olvidamos fue a quién se le ocurrió primero.